De la cara en Frente a Frente. Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Pues no podemos negar que América Latina está a la expectativa de el desenlace de ese problema que se produce entre Estados Unidos y Venezuela. Ustedes saben que Estados Unidos tiene 8 barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntando hacia Venezuela. Esos son los datos. Esos son los datos. 8 barcos militares de Estados Unidos y 1.200 misiles tienen como objetivo su gobierno. Bueno, al menos eso es lo que dice Nicolás Maduro, pero sabemos que hay embarcaciones militares estadounidenses que se han desplegado hacia las costas venezolanas. Ayer Maduro aseguró que está en la mira de 1.200 misiles de Estados Unidos. Y miren ustedes, tengo aquí la visión que tiene la Deutsche Welle de Alemania. La visión que tiene de este conflicto, la Deutsche Welle, el medio estatal de los alemanes. Al designar al Cártel de los Soles como organización terrorista, Estados Unidos incluye al alto mando militar de Venezuela en una lista global de bandas criminales. Aunque su origen es de vieja data, desde los años 90, el término se utilizaba para describir casos aislados de militares involucrados en el tráfico de drogas, identificados por las insignias de soles en sus uniformes. Cita la Deutsche Welle a Einstein Crane. Lo que comenzó como pequeños grupos militares se convirtió en una compleja red de actores del gobierno que fueron tejiendo vínculos con el narcotráfico regional hasta transformar Venezuela en un estado híbrido o mafioso. Los expertos consultados prefieren no calificar a Venezuela de narcoestado, sino como un estado que instrumentaliza redes de flujo de capital y mercancías ilícitas. Sin embargo, existe consenso en que las estructuras estatales y redes criminales se fusionan para sostener al régimen. La operación estadounidense que profundiza la presión internacional sobre Maduro y proyecta al Estado venezolano como un actor criminal en el sistema global, impulsa también la crisis económica dentro de Venezuela. Dice la Deutsche Welle que ha entrevistado expertos que explican que la ofensiva de Estados Unidos también impone sobre el Estado venezolano una serie de acciones distintas a las sanciones económicas tradicionales y que pueden afectar elementos que servían de envío de flujos formales de capital para aliviar la situación interna. Frente a estas medidas, la administración de Maduro se sitúa en el cruce entre legalidad política y jurisdicción internacional, mostrando la vulnerabilidad de las estructuras que sostienen el poder interno en Venezuela. Ayer se ha reunido la Comunidad de Estados Latinoamericanos, CELAC, de manera virtual. Participaron aproximadamente 23 representantes de gobiernos entre 33 que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos. Ya les diré cuál fue la posición expresada por la canciller de Colombia. Pero ahí está latente el problema. Hoy
La Casa Blanca ha convocado a la prensa para una comparecencia del presidente Trump a la 1 o 2 de la tarde, hora de Honduras. Y siempre que ocurre eso en América Latina, quedamos como a la expectativa si es que Trump va a anunciar algo. Hoy tenemos de invitados al subsecretario de Política Exterior, Gerardo Torres, porque él nos representó ayer en esa reunión virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos. Tenemos al maestrante en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de origen venezolano, Marcos Porras, ya aquí en el set. Marcos, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Tendremos vía Zoom desde Buenos Aires, Argentina, a Matías Capeluto, coordinador Grupo de Puebla, y también desde México a Héctor Urgeyes Fox, secretario de Organización Nacional del Partido Alianza Venezuela, que respalda a Edmundo González y María Corina Machado. Les agradezco que hayan atendido la invitación del programa Frente a Frente del Canal 5 de la más influyente corporación televisiva del país, Televicentro, para ayudarnos a entender lo que está pasando en Venezuela y esa presencia militar estadounidense frente a las costas. Algunos no creen que ahí se vaya a producir un conflicto militar. Simplemente dicen, es asunto estadounidense para desestabilizar a Venezuela y tantas otras cosas que se dicen. Por eso el criterio de ustedes es oportuno. Viene llegando el vicecanciller de la República, porque quiero iniciar con una visión de la reunión de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, que ayer se reunió de manera virtual. Va entrando el canciller Torres y ya luego presento a mis invitados y comenzamos el debate. Si podemos apresurarnos, por favor, un poquito. Muy bien. Gracias, mis amigos de audio. Bienvenido, Gerardo. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Permiso. Lucecita, ¿qué pregunta tenemos para hoy? Buenos días, Luz. Muy buenos días, licenciado Renato, nuestros invitados, televidentes. Y para usted, ¿cuál será el desenlace de la presencia militar de Estados Unidos en las costas de Venezuela? Puede enviar su opinión al número 9773-6065 y recuerde, estamos en todas las redes sociales como Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. En resumen, ¿qué podemos informar de esta reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos ayer, vicecanciller? Bueno, muchas gracias, Renato. Buenos días, siempre por la invitación. En efecto, el día de ayer, la presidencia por tempore de Colombia, que ostenta la presidencia de la CELAC, convocó una reunión extraordinaria de cancilleres para tratar el tema de la situación que está pasando en Venezuela, ¿no? Más allá de lo que pueda ser el tema o las diferencias o el enfrentamiento que pueda haber entre los estados, en este caso Venezuela y los Estados Unidos, el enfoque de la reunión de ayer fue un tema regional, ¿no? La presencia de barcos fuertemente armados, barcos de guerra, en los mares y en las costas de América Latina y el Caribe. En este sentido, esto se deriva de la reunión que se realizó la semana pasada en Bogotá, que era de coordinadores nacionales. Ahí se hizo una solicitud tanto de un comunicado como de una reunión urgente. Ayer se realizó. Por la norma del consenso no hubo un acuerdo de todos los 33 estados para pronunciar, para sacar el pronunciamiento, por eso no se ha dado a conocer. Y la presidencia por tempore ha convocado para el jueves 4 de septiembre, ¿no? Los puntos alrededor de este pronunciamiento, Renato, tienen que ver con tres cosas fundamentalmente. Uno es que se está violentando los acuerdos de Tlatelolco de 1967, que prohíben la presencia de armamento nuclear en cerca de poblaciones altamente o densamente pobladas, como dice el acuerdo. Hay que recordar que Estados Unidos es firmante de este acuerdo en 1971. Segundo, es el tema de la declaración de CELAC con el tema de que América Latina y el Caribe es una zona de paz, o sea, no tiene conflictos armados entre los países. Esto ya tiene más de 10 años, esa declaración. Y número 3 es la Carta de las Naciones Unidas, en la que se pide
la resolución pacífica de las diferencias, ¿no? O sea, evitar a toda costa una escalada de guerra. También hay que mencionar que me gustó ahorita que usted hizo el énfasis en que los buques de guerra están en las costas de Venezuela, no están en territorio venezolano. Frente a las costas. Están frente Sí. a las costas, exacto. Y me parece que esa observación es muy importante porque esa es la situación en la que estamos ahora, ¿no? No hay un ingreso al territorio venezolano, hay una presencia militar, tampoco hay una declaración de guerra de los Estados Unidos, pero hay una presencia fuerte frente a las costas de Venezuela. Entonces, tenemos esta reunión el 4 de septiembre, ya hay países que han expresado que no van a acompañar el pronunciamiento y yo no creo realmente, Renato, que se pueda cambiar tanto que lo puedan hacer. Entonces, lo más probable es que en el escenario esta semana la CELAC no alcance una posición de consenso y en el caso de que haya una declaración, tendrá que ser una declaración acompañada por los países. ¿Verdad? Si ustedes recuerdan, cuando nosotros fuimos presidencia pro tempore, nos pasaron algunos casos así. En el caso del tema de Palestina, logramos tener 29 países, no los 33, entonces no pudo ser una declaración de la CELAC, sino una declaración de los países miembros de la CELAC y se enlistaban los países. Creo que ese va a ser el escenario de esta declaración. Bueno, y es que le está resultando muy difícil a la comunidad de Estados latinoamericanos, indistintamente de quién ostente la presidencia pro tempore, alcanzar el consenso pleno en problemas regionales o problemas mundiales, Es vicecanciller. que definitivamente ahí tiene los pros y sus contras, ¿no? La CELAC tiene que estar todo de acuerdo, si no, no puede ser el pronunciamiento de la CELAC. Cuando se logra es algo maravilloso, pero lograrlo, como usted bien lo dice, no es fácil. A diferencia, la OEA tiene un mecanismo de mayorías. La OEA tiene que tener un voto más que 17 estados para poder aprobarse y CELAC puede tener 90, 95% de la membresía, pero si no está el 100% no. Entonces, eso es un problema para tomar decisiones ejecutivas. Pero lo que vimos ayer, por ejemplo, me parece que la CELAC es el único mecanismo que todavía existe donde estamos todos, o sea, donde el diálogo es con todos en la mesa. El problema de la OEA, digamos que la contra de lo que pasa con la OEA, es que aunque tiene mecanismos más ágiles de tomar decisiones, a veces estos mecanismos, Renato, en los que una mayoría simple se impone sobre casi la misma cantidad de estados, hace que en la OEA no estén todos sentados en la mesa. Y nosotros ayer pudimos tener al canciller Iván Gil y a los cancilleres de otros países que se han pronunciado en contra de Venezuela, en contra del presidente Nicolás Maduro. Iván Gil es el canciller de Iván Venezuela. Gil es el canciller de Venezuela. Entonces, yo creo que en ese sentido el multilateralismo que promueve la CELAC, aunque tiene sus dificultades para aprobar cosas más ejecutivas, es el único espacio hasta ahora donde han estado, digamos que todas las partes, ¿no? Estaba la representación de Paraguay, de Argentina, que han sido bastante fuertes en contra del gobierno de Venezuela en una discusión colegiada, colectiva, ¿no? No se logró el acuerdo, pero bueno, existe todavía ese espacio. En la reunión de la OEA no estaban todos y en la reunión del ALBA no estaban todos. Solo es en la reunión de la CELAC donde están todas las partes. Bueno, en resumen, ayer la canciller colombiana Rosa Villavicencio, representando a Colombia en la CELAC, dijo lo siguiente, rápido para después escuchar a mis otros invitados. La CELAC nació para hablar con voz propia. Hoy esa voz debe decir sin ambajes. Rechazamos la lógica de intervención. Reafirmamos la Carta de las Naciones Unidas. Exigimos que toda preocupación legítima se canalice por vías diplomáticas y multilaterales. Por eso puso ese organismo como plataforma para canalizar soluciones latinoamericanas y caribeñas a los retos regionales. Para Villavicencio, proteger la zona de paz de la región no implica negar nuestras diferencias internas, ni minimizar la gravedad del crimen organizado transnacional, pero hay otras maneras de enfrentar esta situación. Significa enfrentarlo con instituciones, cooperación judicial y policial y confianza mutua, no con amenazas militares que inevitablemente terminan generando implicaciones negativas para la seguridad humana, el comercio, el turismo y las economías de todos nuestros países. Así que tenemos reunión para el próximo lunes nuevamente. No, el jueves 4.
jueves 4, jueves. Bueno, ya pasado mañana. Pasado mañana. Pasado mañana. Muy difícilmente se va a encontrar el consenso. Por lo tanto, si hay una declaración, va a ser unilateral de los países que estén de acuerdo, ¿no? Así es. De los países que estén de acuerdo, pero no a nombre de la comunidad de estados latinoamericanos. Así de simple. Y ustedes saben que en estos conflictos, tal como lo dice la canciller Villavicencio, ¿quién puede desconocer que hay diferencias entre países latinoamericanos? Nadie, Claro. nadie. Si hay regímenes con posiciones políticas distintas entre unos y otros estados. Así de simple. Pero lo que todos reconocemos es que hay un problema gravísimo, que son las drogas. Y Estados Unidos arguye que porque ahí en Venezuela hay un cártel de los soles presidido por Maduro y las máximas autoridades, por eso dice, estamos enviando todo ese armamento militar para luchar contra los carteles de narcotráfico. Ese es el argumento de Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que no lo ha dicho, ¿no? O sea, son como dos cosas que ha dicho y que nosotros de manera racional hacemos la conexión. Estados Unidos hace un aumento del precio de la recompensa por información que lleve a Nicolás Maduro y después hace una un movimiento de buques armados de guerra frente a las costas de Venezuela, ¿no? Entonces, obviamente uno hace una conclusión, pero no ha habido una declaración, por ejemplo, de los Estados Unidos que diga que va a haber una agresión contra Venezuela. O sea, obviamente la acción, eso es lo que está diciendo, pero ese un poco es el argumento que también mirábamos ayer en la reunión de cancilleres, ¿no? Ellos decían, es que la declaración lo que está diciendo, cuando se habla de Tlatelolco, de Naciones Unidas, y se habla de la zona de paz, se basa en que hay ya una acción de agresión. Por eso yo mencionaba al inicio los que se presentan frente a las costas de Venezuela. Entonces, ese argumento todavía no existe en la formalidad, aunque obviamente para la comunidad de estados latinoamericanos, para Colombia, pues que convoca la reunión, para Honduras, para México y para otros estados, la sola presencia de barcos de guerra ya es una cosa que nos debe obligar a conversarlo, pues a platicarlo. O sea, el colmo sería que nosotros que representamos a los estados de la región frente al movimiento del SS Higüeyima, frente al movimiento del SS San Antonio, por los mares de América Latina y el Caribe, no tengamos nada que decir, como que no lo estamos viendo. Además, un submarino con capacidades nucleares que tiene regulaciones estrictas de Naciones Unidas. Entonces, ese es el tema, ¿no? Eso es lo que está pasando ahora. Pero Estados Unidos no ha dicho que va a entrar a Venezuela a hacer una guerra. O sea, ha dicho lo de Nicolás y ha enviado a las costas del Caribe de América Latina para combatir al narcotráfico. Eso es lo que ha dicho hasta ahora formalmente. Pero hay voces, por ejemplo, adentro de Venezuela, de la misma oposición. Yo estaba viendo hace poco una participación de Capriles Randonsky, candidato a la presidencia, que estuvo muy cerca de ganar la presidencia en Venezuela frente al expresidente Hugo Chávez, diciendo, bueno, ¿cómo es eso de que están pidiendo que invadan Venezuela venezolanos que no viven aquí en Venezuela? ¿No? Porque él es oposición, pero vive ahí en Caracas. Y entonces pedir una intervención militar a un país que entren elementos militares al territorio de otro estado no es poca cosa, ¿no? Entonces, justamente de ahí viene todo el tema del discurso. Como bien lo dijo la canciller colombiana, esto no quiere decir que estemos en detrimento de la lucha contra el narcotráfico o de la lucha contra las organizaciones internacionales, pero utilizar ese argumento para rápidamente pedir una intervención militar o esperar que haya una intervención militar, creemos que es un despropósito, ¿no? Y que debe llevarnos a la reflexión, porque a veces el remedio puede salir más caro que la enfermedad. Es que está claro, si solo es de recordarnos, hace unas 5 semanas, 6 semanas, Estados Unidos decidió luchar militarmente contra los carteles de las drogas en América Latina. Esa es la posición de los Estados Unidos. Y aquí les resumo, la Casa Blanca, inclusive la semana anterior, defendió el despliegue militar en el Caribe que incluye destructores, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear de ataque rápido como parte de una estrategia antidrogas.
y aseguró que cuenta con el respaldo de varios países latinoamericanos. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Ahí está. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Pero no deja de tener razón el canciller cuando relata que el discurso, la narrativa en América Latina y en el mismo Estados Unidos es que Maduro, Cabello, Padrino López forman parte del cártel de los soles. Y bueno, por eso las deducciones de que Estados Unidos pudiese entrar militarmente a Venezuela, lo que muchos expertos descartan. Dicen que eso no se va a producir, pero nadie está absolutamente seguro que no ocurra. Ya está aquí, como les decía, ya lo presenté hace algunos minutos, Marcos Porras. Solo me permites, Marcos, por cortesía con nuestros invitados, tanto en Buenos Aires, Carlos, en Buenos Aires está Matías Capeluto, y en México, DF, está Héctor Urgeyes Fox, secretario de Organización Nacional del Partido Alianza Venezuela, que respalda a Edmundo González y María Corina Machado. Aquí tenemos una pregunta, claro, difícil de responder. Nadie sabe el desenlace de esta presencia militar estadounidense frente a las costas de Venezuela. Nadie sabe. Nadie sabe el desenlace de esto. Por lo tanto, responder a una cosa hipotética resulta difícil. Pero yo me atrevo a preguntarles, ¿cómo cree usted será el desenlace, por favor, señor Héctor Urgeyes, de esta presencia militar fuerte de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela? Adelante, buenos días. Bueno, buenos días, Renato, y a todos los invitados y a toda esa teleaudiencia de ese prestigioso canal. En principio, nosotros vemos con preocupación que algunos países de América Latina todavía no hayan entendido lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela tenemos un narcoestado. En Venezuela es la guarida de todos unos clanes criminales que actúan ya no solo dentro de Venezuela, sino que también en toda América Latina. Es donde se esconde. Por Venezuela pasan 24%, circula dentro de nuestro territorio, 24% de la droga que se produce en el mundo. Estamos coordinados además y dirigido este Estado por Maduro, que es precisamente, como ahora lo ha venido declarando los Estados Unidos, el jefe del cartel de los soles. Ese cartel que está inundando de drogas a los Estados Unidos, a Europa y a todo el mundo. Eso tiene que tenerlo presente los pueblos americanos, que ya no solo es el problema de que no reconoce lo que es la soberanía popular cuando hubo un fraude el 24 de julio del año 2024, que nosotros ganamos las elecciones, lo mostramos, presentamos, el mundo conoce las actas, el resultado de esas elecciones. Y es precisamente ese clan, esa banda de criminales que dirige Venezuela y que lo dirige en este momento Nicolás Maduro, quien no permitió que la soberanía popular se expresara y que se cumpliera con lo que expresó la soberanía popular. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Por lo tanto, nosotros sí estamos de acuerdo con que algunos estados, en este caso los Estados Unidos, estén presentando una lucha contra el narcotráfico y hayan declarado lo que nosotros ya veníamos diciendo hace mucho tiempo, que en Venezuela tenemos un narcoestado. Entonces, lo que ha dicho los Estados Unidos está claro. Ellos van a hacer todo y usar toda su fuerza para impedir que siga saliendo desde el Caribe droga hacia los Estados Unidos. Y nosotros, esa presencia militar que está en las costas o cerca de las costas de Venezuela es precisamente para impedir que el narcotráfico siga dañando a la juventud del mundo, que siga dañando a la juventud de todos los latinoamericanos. Por eso nosotros creemos positivo que el mundo entienda que tenemos que combatir entre todos, y ojalá que fueran todos los estados americanos. Ojalá que Honduras también pudiera acompañar esa posición y que pudiéramos entonces entre todos eliminar o tratar de controlar ese flagelo que ha venido destruyendo a toda Latinoamérica. ¿Tú estás de acuerdo con una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, Héctor? No una intervención militar. Ellos no han planteado una intervención militar en Venezuela. Ellos han planteado que van a presentar ante la justicia a quienes estén implicados en el narcotráfico y que van a dar un parado a todo lo que es la salida de drogas que sale desde Venezuela,
desde las pistas aéreas de Venezuela, ya no clandestinas, porque antes eran clandestinas, pero ahora no, ahora son oficiales. Estamos hablando de que la Fuerza Armada, está comprobado que dirigentes, altas élites de las Fuerzas Armadas de Venezuela y del gobierno de Venezuela están implicados en casos de droga, en tráfico de droga, y eso es lo que nosotros estamos de acuerdo con que se pare. Sí, es que esto es bien complejo, porque mira, si para Estados Unidos Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López forman parte del cártel de los soles y resulta que uno de ellos es el presidente de la República, el otro es el poderoso de las Fuerzas Armadas, el otro con un alto cargo en Venezuela, si los quieren capturar tienen que realizar una intervención militar. Mira lo que pasó con Panamá, ¿no? O sea, Panamá la operación era capturar al presidente Noriega y lo que se derribó ahí fue una guerra, ¿no? O sea, gente muerta en las calles de Panamá que usted le puede preguntar a la memoria reciente de la región y todavía se lamenta mucho porque no se puede, digamos, hacer algo que no genere un impacto, una agresión directa. Hace más de 30 años en el caso de Estados Unidos, hay un debate que también, así como se da en la CELAC, se da en Estados Unidos. Ahí hay dos voces, ¿no? Están estos diputados y estas figuras del Departamento de la Florida, que hay muchos que sí han expresado que quieren que capturen al presidente Nicolás Maduro, y hay otras voces que no son nada suaves en Estados Unidos y que son gente muy poderosa, como el mismo Stephen Miller, que es una de las figuras más importantes del MAGA, que dice que Estados Unidos no debe de participar en ninguna acción directa contra otro Estado. Entonces, ese debate que existió ayer en la CELAC y que existió en la OEA y que va a existir en otros espacios, también se dan adentro de los Estados Unidos. Más allá, como bien lo dice la canciller colombiana, más allá del tema de la posición contra las drogas, que esa es una discusión que hay que tener siempre y que es permanente, esa decisión entre entrar, que algunos se atreven a pedir un ingreso militar a territorio venezolano, también tienen en Estados Unidos voces que no son nada bajas en la escala del MAGA, que dicen que no solo en América Latina, sino en general y en especial en la región, nada se debe justificar para eso. Hay dos lógicas en Estados Unidos. Están los New Conservatives, que son los nuevos conservadores, que son los que están pidiendo este tipo de ingresos, que tienen como esta lógica tipo Kissinger, un poco de la lógica de los Estados Unidos de los 50, de los 60, que sí creen que Estados Unidos debe intervenir directamente en diferencias internas de los estados, en quitar gobiernos y lo demás. Y los MAGA, que Stephen Miller probablemente es su figura más importante, que criticaron mucho el tema de la participación de los Estados Unidos en espacios de guerra en otros países y que están en contra, y lo dicen a cada vez que los entrevistan, que para ellos Estados Unidos no tiene que andarse metiendo en esas cosas, sino más bien fortalecerse hacia adentro económicamente y levantar este tipo de lógica, ¿no? Matías Capeluto está en Buenos Aires, Argentina. Bueno, a propósito de Argentina, es uno de los países que mientras esté Javier Milei no va a coincidir con las posiciones de muchos de los países de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Y con solo Argentina que diga yo no me sumo a ese comunicado que quiere Gustavo Petro, que quiere la Sheinbaum o que quiere Xiomara, ya entonces si no hay consenso pleno, no hay un comunicado a nombre de la comunidad de estados latinoamericanos, sino lo que posiblemente ocurre pasado mañana, un comunicado de los países que sí están de acuerdo con las posiciones que hemos escuchado ayer. ¿Cómo ves este asunto, Matías Capeluto, y el desenlace que yo quisiera de ustedes conocer en este conflicto latente que nos tiene a todos preocupados en América Latina? Unos queriendo que en efecto capturen a Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López y toda la gente que dirige el gobierno, y otros que dicen, hey, cuidado, reservas, ahí pueden originar un problema serio con consecuencias insospechadas. Ya te escuchamos, en unos segunditos, Marco Porras. Adelante, Matías Capeluto, y gracias de nuevo por acceder a la invitación de Televicentro Honduras. Buen día, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Gerardo, a Porras y a todos los que están participando en este programa. Y en principio felicitar por el nivel que le están poniendo a este tema que es tan importante para América Latina. A ver, lo primero es pedir disculpas desde Argentina, ¿no? Por el presidente que tenemos y cómo está actuando actualmente, tanto en la comunidad de estados latinoamericanos
como en todos los foros multilaterales de América Latina. Cuando me preguntabas recién de cómo estamos viendo esto desde el Grupo de Puebla, siempre cabe aclarar que el comentario que hago es a nombre personal, porque el Grupo de Puebla es un grupo en el cual participan líderes y lideresas de toda la región. A ver, vamos a retrotraernos a 201 años atrás. El 2 de diciembre de 1823, el presidente Monroe en Estados Unidos dijo: América Latina es un espacio nuestro, básicamente. Y hoy pareciera que todo esto, estas amenazas en el Mar Caribe frente a Venezuela, con la excusa del cártel de los soles, que cabe aclarar que es un cártel que hasta el día de hoy no hay pruebas concretas de que funcione, de que exista, tal como expresó el presidente Gustavo Petro hace pocos días en sus redes sociales. Todas estas amenazas de Donald Trump, una vez más, a América Latina y a los pueblos latinoamericanos, para nosotros son una alerta absoluta. Estamos terriblemente preocupados por lo que pueda llegar a pasar con Venezuela. Venezuela, que es un país y un pueblo del cual nos preocupa mucho a los latinoamericanos y latinoamericanas, que somos conscientes de la crisis humanitaria que hay en Venezuela, producto de las sanciones impuestas desde hace muchos años sobre este pueblo y que trajo muchos problemas para nuestra región. Imagínense lo que puede pasar con una intervención armada en Venezuela por parte de Estados Unidos. Entonces, lo que viene desarrollando la CELAC y la reunión que se realizó, que como bien mencionaban, fue una reunión donde no se llegó al consenso, porque básicamente siempre mientras esté Milei y otros tantos también que acompañan esas posturas o se esconden detrás de Milei, no va a ser posible que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños se pronuncie como tal. Sin embargo, hay un antecedente que para mí es destacable, que fue durante la presidencia de la CELAC de la presidenta Xiomara Castro, que en la última reunión que hubo tampoco había consenso, porque hay quienes desde sus países promueven de que América Latina no esté unida, que se atrevió a decir: vamos a ir hacia adelante y vamos a actuar aquellos que estemos de acuerdo. Entonces, me parece que ese es el camino que debe tomar hoy la CELAC, hoy América Latina, donde si no vamos a estar todos de acuerdo y no podemos sentarnos todos en la mesa, esta es una cuestión lo suficientemente importante como para que dejemos el consenso de lado y nos unamos los pueblos latinoamericanos en defensa de cualquier intervención estadounidense en América Latina. Sí, es que aparte de Argentina, los otros países que desde que estaba la presidenta Castro como presidenta pro tempore, generaron disensos en los comunicados que fueron controversiales y hubo ahí alguna problemática interna en la CELAC, pero Xiomara, ¿cómo está hablando a nombre de toda la CELAC? Sabemos países que no estamos de acuerdo con ese comunicado. Aparte de Argentina, si mal no recuerdo, está Costa Rica. Estuvo Costa Rica. ¿Estuvo o está? Bueno, es que cada conflicto hace que un país determine su política exterior, claro, ¿no? Pero ha estado Costa Rica. Claro. Otros países, Paraguay. Vamos a ver, Paraguay también. Exacto, Paraguay. que son países que además sus cancillerías ya se han pronunciado por el tema. O sea, digamos que entrar a una reunión esperando que un país cuya cancillería ya dijo el cártel de los soles y dijo esto, es muy difícil lograr que vayan a cambiar una posición en un debate. Claro, obvio. Bueno, aquí hay un ciudadano venezolano que desde hace tiempito vive en Honduras y se ha adaptado bien a Honduras. Y el pueblo lo ha recibido con los brazos abiertos. Y cuando digo el pueblo lo ha recibido con los brazos abiertos, es que él tiene sus políticas bien definidas, sus convicciones ideológicas bien definidas y sobre todo por lo que pasa en su país. Pero aún así, cuando discrepa, por ejemplo, de la parte oficial al final te tolera. Te tolera y te mira como un hondureño. Correcto. Te tolera y te mira como un hondureño. ¿Te has nacionalizado ya, Marco Porras? Sí, así es. Okay. Naturalizado. ¿Qué piensas? ¿Tú crees que esto debe escalar? Que esa presencia militar no solo es para intimidar, que no es de lujo, sino que debe escalar en función de qué. ¿Qué es lo que tú te imaginas o lo que tú quisieras con la presencia militar estadounidense frente a las costas de Venezuela ahora mismo? Voy a responderte brevemente esa primera pregunta y después voy a comenzar a desarrollar un argumento, básicamente, para explicar eso. Lo que yo considere va a estar muy relacionado con mi ánimo, con mi deseo y con mi impulso personal. Y posiblemente
eso no esté apegado a la realidad que está ocurriendo. Entonces, yo creo que con eso respondo que mi deseo sí en efecto es liberación, pero debo ser muy racional al momento de explicar mi argumento. Y voy a empezar justamente a desarrollarlo de la siguiente forma. Mira, hay un filósofo Epicteto, el camino estoico, 55 años después de Cristo, 55 después de Cristo, que él estableció lo esencial no está en lo que nos sucede, sino en cómo elegimos interpretarlo y responder a ello. Es decir, nuestra interpretación y a la vez cómo respondemos es lo que determina lo esencial. Y aquí estamos básicamente, continúo el desarrollo, en la posibilidad de desarrollar tres tipos de posicionamientos. Uno, que es una retórica que viene a dar continuidad a lo que ya se ha expresado, a lo que dice la comunidad, o a lo que dice supuestamente el populis, y por ahí se van. El otro es el manejo de datos, que de alguna manera escala un poco a la retórica y ya tiene un poquito más de fundamento, pero ambos son desplazados por un argumento. Un argumento es una base sólida, sustentada en la verdad, que es muy difícil o que no se puede rebatir, porque ha pasado por un filtro de verdad. Entonces yo voy a tratar de aproximarme a desarrollar argumentos para debatir, o en todo caso para oponerme al desarrollo o a la exposición de datos y mucho más a la exposición de retóricas, que me parece que no es justamente lo que deseamos en este tipo de foros para orientar a la población hondureña. Decía Renato, 8 barcos militares con 1.200 misiles apuntando hacia Venezuela, dijiste, etcétera. Al menos eso fue lo que dijo Nicolás Maduro ayer. Sí, correcto, eso fue lo que dijo. Y todos sabemos que Estados Unidos también mencionaste que la Deutsche Welle hace una referencia con relación a qué es lo que está ocurriendo en la región y trata de alguna manera de interpretar, y yo ahí voy, que a ellos están desarrollando interpretación de datos y no están desarrollando un argumento, que es lo que yo deseo exponer en este foro. Ya Estados Unidos, al tomar una decisión, y ojo, soy crítico de Estados Unidos, no soy brazo partido de Estados Unidos o defensor aférrimo de lo que está ocurriendo, pero Estados Unidos como nación tiene en su constitución, una de las más sólidas del mundo y obviamente de América, un título que denominan el título 50. Ese título de 50 tiene 5 aspectos que le dan prerrogativa personal al presidente para tomar decisiones. 2 de esos puntos del título 50 son, el primero, desarrollar investigación secreta, con secretividad. Y luego, el segundo punto que tiene, porque los otros 3 no los voy a desarrollar, no convienen acá, mejor dicho, no están relacionados, es en base a esa investigación desarrollar acciones concretas. ¿Qué hizo Estados Unidos? Y no desde ahorita del presidente Donald Trump en su segundo mandato, sino desde el primero, incluso en el intermedio con la presencia de Joe Biden, incluso con lo que refiere el vicecanciller Torres Zelaya, cuando se hizo hace 36 años la invasión a Panamá. Es decir, Estados Unidos hace uso de ese título 50 para investigar a profundidad qué está ocurriendo y luego tomar una decisión. Es decir, esto no es, como decimos en Honduras, al chilazo. Esto no es porque aquel amaneció un día, como posiblemente si amanece, agarra antes un tuit, ahora es un X y empieza a gobernar. No, esto viene con una fundamentación de investigación muy clara y muy definida, y lo que está desarrollando en este momento no es una amenaza propiamente, mejor dicho, sí, es una amenaza, no es una intervención propiamente dicho. Yo tampoco me atrevo a decir a qué va a escalar. Ya la simple presencia de esos 8 barcos y 1.200 misiles constituye una acción militar. Que de ahí se dispare o no se dispare un proyectil, estamos en otro escenario. Y no lo sé, tampoco estoy superdateado, como algunos analistas ya han encontrado en las redes y en los programas, diciendo que tienen superdatos. Yo no estoy dateado, yo simplemente estoy diciendo o emulando lo que dice Epicteto. Mi interpretación va con los
el posicionamiento y con la información que yo tenga para sustentar un argumento. Voy a la CELAC. Cuando la señora que mostraste allí decía que la CELAC es un foro para la voz de los países latinoamericanos, efectivamente eso es lo que es la CELAC, Renato. No es un organismo de decisión vinculante para tomar acciones. Es, y yo lo defino con el respeto a los CELAC y aquí al vicecanciller, es un foro de amigos, es una reunión para banquetear, para disfrutar, para debatir. En Honduras le dicen otro término más popular, pero ya quienes me escuchan lo saben, para venir a ejercitarse mentalmente en sus teorías y luego llegar a lo que llegamos. Yo le envié al productor Carlos Andino un resumen de 38 segundos donde en la CELAC del 9 de abril de este año 2025, al final, no hubo consenso, pero la presidente Xiomara Castro impuso el consenso. Yo creo que hay suficiente consenso, dice. Toca la mesa con un bastoncillo y dice aprobado. Y salta Paraguay diciendo yo no estoy de acuerdo, salta Argentina, yo no estoy de acuerdo. Indistintamente de que tengan posiciones políticas diferenciadas, pero no está de acuerdo. Y eso es un organismo de consenso, no es un organismo de posiciones. Y ahí yo coincido con Caputo en alguna de las cosas que pueda coincidir, o por lo menos hasta lo que he dicho hasta ahora. Realmente aquí de lo que se trata es que los integrantes de ese foro de amigos fijen posición de manera individual. Ya lo ha hecho Trinidad y Tobago, ya lo hizo Aruba, ya lo hizo República Dominicana, Ecuador, próximamente lo va a hacer Bolivia, por supuesto que lo va a hacer Argentina, Paraguay y otros países. Entonces, en la construcción de un argumento, a mí me parece que estamos en una realidad que es insoslayable. Y ahí está el video, si lo puede mostrar, licenciado Andino, para que se vea cómo se impone un discurso. Yo creo que hay un consenso. Todos conocemos estos ocho puntos. Hay suficiente consenso. Queda aprobado. Espérese, que hay más. Qué bueno recuerdo. Allí hubo una protesta por parte de Paraguay y de Argentina y no se consideró, no se tomó en cuenta, se impuso con un martillazo un consenso. Y eso es lo que se pretende en este momento, ese foro de opinión de amigos que le costó a Honduras 6 millones de dólares y que costó 14 millones de dólares a todos los integrantes. Realmente no tuvo una repercusión en cuanto a la decisión. Aquí estuvo Lula da Silva, Permítame, yo no le interrumpí. Gustavo Petro, aquí estuvo mire, vicecanciller, con el respeto debido, Gerardo Torres Zelaya. Permítame un segundito. Valientes, mire, pero querer desmeritar la novena cumbre de la CELAC es de primera vez que lo escucho. Si tiene la amabilidad y el respeto debido, no resalte esa intención o ese ánimo de construir una retórica. Yo estoy construyendo un argumento. Y cuando usted me interviene, cuando usted me interrumpe, usted está tratando de poner su retórica por encima de un argumento. Eso es muy lógico. En la lógica booleana es muy usual que se interprete, y ahí vienen las falacias, etcétera, otro montón de cosas ahí. Sigo con la CELAC. Pero vayamos resumiendo, porque no, recuerda que el programa tiene 6 es pausas que comerciales. con este concluyo. La CELAC, siendo un grupo de amigos, realmente no va a tener incidencia en su pronunciamiento, que de hecho ya el mismo vicecanciller anuncia que no va a tener una repercusión directa. Entonces, ¿qué está ocurriendo con esos 8 barcos y esos 1.200 misiles? Ya hay una acción militar. Que no sea de disparos es otra cosa. ¿Y en qué se basa? Y yo con esto cierro. En una recompensa que fue escalando de gobierno en gobierno en Estados Unidos de 15 millones de dólares durante el gobierno de Joe Biden, demócrata, oígase bien, y de los MAGA que menciona el vicecanciller Torres Zelaya, que también es demócrata, subió a 25 durante el gobierno de Donald Trump inicialmente, y hace unas 3 semanas subió a 50. Esas cosas no ocurren de gratis, y ahí hay que destacar 3 elementos que han cantado, como se dice popularmente en Estados Unidos. Hugo El Pollo Carvajal,
el Tuerto Ese fue Andrade. extraditado desde Madrid, ¿no? Desde Sí, España. fue deportado desde España y cantó y dijo cuál es la estructura criminal que sustenta la declaración de Estados Unidos para decir que hay el cartel de los soles. El otro es Andrade, que fue secretario directo de Hugo Chávez, y el otro es Cliver Alcalá, otro militar que también se declaró culpable, al igual que el Tuerto Andrade, en Estados Unidos, para salvarse de una prisión eterna, una prisión de por vida, y dieron la información con la cual Estados Unidos tomó la decisión. Esto no viene dado porque amaneció caliente, frío, etcétera, el presidente. No, esto viene dado por una investigación y está sustentada en eso. Para hoy venir, con el respeto debido, vicecanciller Gerardo Torres Zelaya, a decir que esa es una situación de amenaza, inclusive, y ya concluyo, Renato, porque veo que estás un poco inquieto, pero yo estoy desarrollando un argumento y bien sabes que un argumento se desarrolla con base y no se desarrolla con retórica. Si me permite, vicecanciller, cuando usted hable, yo lo voy a respetar y no voy a intervenir. Cuando usted hable, yo lo voy a respetar y no voy a intervenir. Termina la idea, sí. Sí. Es que justamente, mire la técnica para disuadir, para dispersarme, para que yo no continúe en mi argumento. Usted haga lo que sea, al final es retórica, no es un argumento. Los estoicos no permitían la mentira. Bueno, permítame, o sea, si vamos a estar en esto, Renato, dígamelo de una vez, porque yo estoy gratamente invitado, pero asediado para eso. Entonces, mire, la CELAC no va a aprobar nada. Y lo que está ocurriendo tiene una base de sustento. Si mañana ocurre algo diferente, lo analizaremos, como dice Picteto, sobre las cosas que ocurrieron, no sobre las que deseo o sobre las que imagino pueden ocurrir o las que están a favor de mi retórica. No, lo voy a hacer con la construcción de un argumento en base a los hechos reales que están construyendo. Es interesante esto. Tengo que ir a una primera pausa comercial, pero es sumamente interesante porque yo le he puesto mucha atención en las declaraciones de la señora Villavicencio, Rosa Villavicencio, la canciller de Colombia. Mira, admite el crimen transnacional, admite la existencia de redes de narcos. Yo creo que ningún país de América Latina, y nosotros, Honduras, ¿cómo vamos a eludir o cómo vamos a evitar decir que la droga y las redes criminales nos han golpeado fuerte en las últimas décadas? Totalmente. Es decir, América Latina lo admite. El problema es que entre la legislación estadounidense y el derecho internacional, ¿qué debe prevalecer? Es decir, Estados Unidos puede tener su legislación de intervenir militarmente en cualquier lado del mundo. Pero yo estaba reflexionando, ¿pero dónde queda el derecho internacional? ¿A dónde queda el derecho internacional? Ahora bien, yo sé que en esencia el debate puede venir por aquí. Y puede ser que no sea la reflexión más objetiva. Esa amenaza de Estados Unidos, porque mientras haya buques de guerra frente a las costas de Venezuela, es que hay una amenaza. Sí. Hay una amenaza. Y todo el contexto que hemos tenido nos indica que hay una amenaza. Sin duda. Es porque Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López son narcotraficantes declarados del cártel de los soles, o ustedes creen que aquí haya alguna justificación ideológica. Mira, que yo no lo creo, porque si Estados Unidos, por las cuestiones de que son socialistas o comunistas, hubiese querido intervenir Venezuela, desde que estaba Hugo Chávez lo hubiese hecho y nunca lo hizo. Además, han compartido negocios, Pero lo intentó hacer de diferentes puntos, o sea, en eso estoy de acuerdo yo con Porras. Esto que hemos llegado ahora es una serie de acciones que llevaron a esto. Sí. Bueno, se inventaron un presidente, que es aquel muchacho Guaidó, que aquí el señor Porras se declaró embajador de Guaidó en Venezuela, de un gobierno yo no me he declarado. Que no existía, eso ha sido un ataque que se me hizo en Honduras. A ver, yo nunca escuché de representante de un gobierno que no existía. Entonces se levanta un muchacho aupado por esta misma gente que hoy Gerardo, está hablando por esa acusación fue a la cárcel y no era que no me iba a interrumpir, Sí, es que se le acabó la promesa menos de 3 minutos después.
Cuando Estados Unidos, antes de llegar a poner buques de guerra frente a las costas de Venezuela, intentó otras estrategias, una de ellas fue nombrar presidente de Venezuela a Juan Guaidó, violentando todo tipo de principios de derecho. Y aquí el señor Porras se declaró representante de ese gobierno de mentiras. Falso. Entonces, que usted me venga a mí a decir que no le parece que la CELAC, que tuvo aquí a 10 presidentes, tiene el peso importante, usted que representó en otro estado a un gobierno de mentiras, alto tiene su criterio de sí mismo. Y los estoicos, una cosa que no toleraban era la mentira, ¿no? Entonces, venir aquí en base a mentiras, a querer implantar un argumento, eso me parece falaz. Entonces, la CELAC, ojalá fuéramos una comunidad de todos que fuéramos amigos y pensáramos lo mismo, podríamos sacar pronunciamientos más fuertes y hablar de posiciones más duras. Pero en la CELAC, ahí lo que hay es un debate de posiciones totalmente contrarias con una ventaja, que hasta ahora los 33 estados estamos presentes y por eso creo yo que hay que cuidar. Yo lo que le entendía a Porras, lo que quiso decir es que la presidenta Castro trató de imponer un consenso que no existió porque habían países que discrepaban del comunicado que se estaba debatiendo internamente. Consenso suficiente, dijo la presidenta Xiomara Castro. No, pero mira, por favor. Consenso total. Consenso Una suficiente, cosa es... No, eso de consenso suficiente no existe. No existe. Sí O existe. están todos de acuerdo. Es que ahí está la declaración, la novena declaración de la CELAC. pero podemos debatir si si está estamos de acuerdo o no. parcialmente embarazada una mujer. Pues no, podemos debatirlo o no. Mira. Pero que existe la declaración de Tegucigalpa, ahí está. Ahora, pero yo te digo algo. A mí me agradó esa cumbre de la CELAC. Vino Lula. ¿Cuántos presidentes vinieron? 10. Un país que estuvo aislado internacionalmente. ¿Lo invitaron a alguna cena, algún almuerzo a usted ahí en esa cumbre? Esa declaración, yo no le permitiría mira lo que me estás diciendo. Yo no le permitiría que me diga que a mí me pero como yo soy tolerante, Dice que le agradó. Soy tolerante con Gerardo, soy tolerante contigo. No, cuando yo te digo, por el país aislado, después del golpe, después de tantos problemas políticos, me pareció correcto y adecuado que vinieran presidentes de muchos países de América Latina acompañados de prensa para que vieran que Honduras y Tegucigalpa no vale andamos la con aclaratoria taparrabos. Y le pido perdón. No, correcto, es lo que te quiero decir. Desde esa perspectiva de un país integrado al Concierto de Naciones, a mí me agradó la reunión. Ahora, discrepo con el vicecanciller. O hay consenso o no hay consenso. ¿Sí? Y ahí no hubo consenso. Correcto. Ahí no hubo consenso. Martillazo. La presidenta en un momento emotivo y con sus convicciones le hizo por consenso. Pero no había, porque algunos países como Paraguay, Argentina discrepaban del comunicado que se emitía. Al final, solo para poner una cosa, de 33 estados que somos a la CELAC, 3 países estuvieron en contra de la relación de Tegucigalpa. O sea, después de la acción de la presidenta Xiomara Castro, 30 estados acompañaron los 8 puntos de la CELAC. Lo que pasa, y un poco lo decía Capeluto cuando hablaba, es que es bien complicado, Renato, llegar a una discusión, no quiero hablar de países, en la que yo diga, pueden poner el Padre Nuestro ahí y no lo voy a aprobar. Entonces entramos en un momento de shock, ¿verdad? Y frente a ese momento de shock, que Lula también lo dijo en su declaración aquí en Tegucigalpa, dijo, yo no puedo regresar a Brasil con más cumbres en las que no llegamos a nada. Y hay un acuerdo de 30, que está el tema de Haití, está el tema de las Naciones Unidas, hay cosas importantes en esa declaración. ¿Qué pasó en Cuenca, en Ecuador? Que eso fue para cambiar y contradecir la retórica que quiere imponer aquí el señor Porras. En Cuenca, que es un país que estaba en un gobierno de derecha, en la cumbre iberoamericana, que no es la CELAC, también Argentina dijo, no voy a aprobar la declaración, y Cuenca se fue sin un acuerdo. La cumbre iberoamericana ahora la tiene España, la presidencia, y no tiene un acuerdo del cual derivar su acción política en esta presidencia pro tempore. Eso es aniquilar los espacios multilaterales. Pero hay que decirlo, hay algunos 6, 7 países en América Latina, quizá más. Algo breve, si me da 30 que segundos. Que no están de acuerdo con algunos comunicados que en la misma presidencia pro tempore de nuestra presidenta salieron a luz pública a nombre de la CELAC. Y en eso debemos estar de acuerdo. O hay consenso o no hay consenso. Solo permíteme, Porras, porque mira que me estoy atrasando con las pausas comerciales y no quiero que se me aburran mis invitados en el Distrito Federal Mexicano ni en Buenos Aires. Entonces, esa presencia militar estadounidense, ¿creen ustedes estricta y rigurosamente? Es porque Estados Unidos, indistintamente
yo pueda creer que violan el derecho internacional, porque su legislación interna no los avala para hacer cualquier cosa por sobre el derecho internacional. Pero bueno, así es el mundo, y desde hace tiempo. Y los rusos no fueron a invadir Crimea y ahora dicen que Crimea es de ellos. Y los rusos no fueron a invadir Ucrania y ahora dicen que el Donbass es de ellos. Y Nicaragua lo está apoyando, que dice que sí. Miren, esas potencias se reparten el mundo sin respetar el derecho internacional. Lo que yo quiero, el puntito clave del debate, ¿son narcotraficantes Diosdado, Padrino y Maduro o no lo son? Tiene razón Estados Unidos cuando, persiguiendo redes criminales de narcotráfico, se planta con sus embarcaciones frente a las costas de Venezuela. ¿Y a quién van a capturar? Si ellos mismos dicen, ahí en Estados Unidos, en el Departamento de Estado, hay voces, no la del secretario de Estado, que Padrino y los otros, que Maduro y los otros forman parte del cártel de los soles. ¿A quién van a capturar si no es a ellos? Entonces, ¿son o no lo son? O aquí priman las cuestiones ideológicas estrictamente, que yo descarto eso porque no creo que Estados Unidos, porque discrepe de Venezuela en el concierto de naciones sobre sus políticas, vaya a invadir Venezuela. Ya lo hubiese hecho desde hace tiempo. ¿Por qué razones hay presencia militar de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela? Ese es el puntito clave después de la pausa. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Nos ubicamos en el Boulevard Suyapa, donde hace unas horas se llevó un evento de parte de la alcaldía, pero ya el tráfico vehicular está bastante fluido. Los vehículos que vienen de la colonia Suyapa, de la Basílica y del anillo periférico de la San Miguel y de colonias aledañas, pues ya pueden circular con fluidez en este sector. Asimismo, los vehículos que vienen del lado del Hospital Escuela y de este sector del Boulevard también pueden ya subir con mayor rapidez porque está bastante fluido el tráfico. Si usted se fija en las tomas que nuestro compañero está haciendo, lo único que se está haciendo como un poco de tráfico es la entrada a la Universidad Nacional Autónoma, porque ya empezaron con actividades y eso es lo que está retrasando un poco, pero después el bulevar está bastante fluido. Cuando son las 7:57 de la mañana, el tráfico vehicular se lo presentó María Fernanda Rodríguez. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Carrión. Lo nuevo empieza con vos y te espera en Carrión. El estilo arranca en todas nuestras tiendas a nivel nacional porque la moda nace en Carrión y sigue con vos donde estés. Redes sociales es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Gracias por escribir sus opiniones a través de nuestras cuentas en redes sociales. Un televidente opina: Honduras debe tener sumo cuidado de poner en riesgo nuestras relaciones con Estados Unidos por defender a un cártel del narcotráfico en la CELAC. Eso nos puede traer graves consecuencias como aumento en los aranceles. El final del régimen del cártel de los soles solo está firmado. Otra opinión: tiene que ser intervenida. Las narcodictaduras terroristas solo dejan miseria, muertes, dolor en las familias, que no piensan igual a ellos. Son un cáncer para Latinoamérica. Enferman de poder a los países bananeros como Honduras. Otra opinión de Alan: ya Estados Unidos movilizó los juguetes que tiene y como en ejemplos anteriores, lo único que necesitan es que ellos van a ser los buenos y los libertadores, así como hicieron en Panamá o Haití. Venezuela es la mezcla de esas dos ocasiones que Estados Unidos intervino para solventar una problemática. Girón opina que esta presencia culmina en un cambio del régimen con un final similar al de Gaddafi en Libia y de Saddam Hussein en Irak.
Un cambio de régimen venezolano significaría el fin del financiamiento ilegal a gobiernos afines al socialismo del siglo XXI, entre ellos Libre. Otra opinión, el final de Nicolás Maduro y el inicio del fin del socialismo en Latinoamérica es imparable. Donald Funes opina, y en esta reunión de la CELAC no trataron el evidente tema del problema regional del narcotráfico. ¿Seguirán cerrando los ojos y siendo cómplices o condenarán esos grupos terroristas? Cristian opina, se calcula que las exportaciones del cártel de los soles representan más del 30% de los ingresos del régimen. Con el bloqueo se afecta su liquidez para seguir manteniendo el aparato. Quizás sea suficiente para que Maduro negocie su salida o que otros miembros lo traicionen. Vamos a ver. Albert, los hondureños no nos interesa el problema de Venezuela y que vengan a extrapolar el problema de ellos a Honduras. Hay tantas opciones, logros, necesidades y problemas en Honduras de abordar y hablar. Siento que somos candil de la calle. Y Herly Mejía escribe, el desenlace es que Estados Unidos está haciendo uso ilegal, provocando que los pueblos se humillen, al final mantenerse en el propósito. Muchas gracias. Siga opinando a través de nuestras cuentas. Redes sociales fue presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banrural. ¿Sos pequeña o mediana empresa? Con la tarjeta Pyme Amigo Banrural Mastercard accedes a una línea de crédito flexible y mentorías personalizadas que impulsan tu negocio. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. El periódico digital tunota.com destaca en su portada, Fiscalía mantiene 30 años para Mirencia Oquelí. Analista advierte que no es el fin. Puedes seguir en tunota.com el minuto a minuto de lo que está pasando en torno a Venezuela. Maduro listo para la lucha armada si Estados Unidos invade. También destacan otras noticias. Pastor pide a hondureño que le regale su terreno porque Dios se lo reveló. UFERCO confirma investigaciones contra diputados del Partido Libre y Elecciones Honduras 2025. COEP urge propuestas claras a candidatos. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Bumblebee. Bumblebee siempre hace tu día más fácil. Sí hubo un corte de energía, pero no van a creer que porque el tema que estamos discutiendo, porque hay gente con una suspicacia enorme. Bajaron el breaker. Por los resultados electorales. Gerardo llamó al gerente de la NE para que interrumpiera y que le bajara la palanca y se cortara la energía donde estábamos ubicados. No fue así. Son los cortes comunes que hay aquí en el país. No fue así. Ok. Y de repente están limpiando líneas y todo eso. Claro que sí. Renato, solo 30 segundos para puntualizar algo. Cuando el estimado Gerardo Torres Zelaya denuncia, o en todo caso comenta que yo fui nombrado embajador de Juan Guaidó, eso no es verdad, eso es una falacia, eso le generó a la persona que generó esa falacia para ganar espacio en los medios publicitarios una condena judicial y cárcel, que dicho sea de paso, al día siguiente, al igual con un martillazo, la presidente llamó con un teléfono y dijo, libérenlo. Eso es así. ¿La presidenta ¿sí? de la Corte o la presidenta de la República? No, la presidenta de la República. Libérenlo. Sí, exactamente. ¿A ti te consta eso que la presidenta dijo libérenlo? Claro, Imagínate claro que me consta. Yo tengo el dices. expediente, yo soy parte del expediente y yo lo tengo. Entonces, cierro con esto porque te pedí 30 segundos y creo que ya llevo 25. Sí. Tiene Mira, una concepción del tiempo. Decía, bueno, gracias que me das un poco más. Lo que hace el estimado Gerardo Torres Zelaya, yo lo voy a simplificar así.
es como si yo quisiese decirle a Gerardo Torres Zelaya que su segundo apellido tiene relación con... Eso es una falacia. Lo estoy atacando a él directamente, no estoy atacando su argumento. Cuando él trata de descalificarme a mí por supuestamente haber sido embajador de Guaidó, me está atacando a mí en lo personal. Oiga, no está atacando los argumentos que yo he expuesto en este foro. Y entonces eso invalida totalmente la postura y la devuelve al origen, que es la retórica. Entonces, eso es lo que... Bueno, volvamos con nuestros amigos panelistas en el Distrito Federal Mexicano y en Buenos Aires. Yo sé que ellos están acostumbrados. Sí, yo escucho los debates en los medios televisivos argentinos. Héctor, mira, ahí los periodistas son kirchneristas o son macristas, mileístas. Claro. Es decir, yo que admiro tanto a Argentina y que sé el nivel educativo que tienen los argentinos, fíjate que yo tengo una crítica para los periodistas argentinos. Es que se han colocado en la derecha o en la izquierda. En la derecha o en la izquierda. Y algunas veces se pierde la perspectiva, aunque tienen una formación que yo admiro. Ese es el periodismo militante. El periodismo militante, tú sos periodista, vicecanciller, tú sos periodista y tenés tus posiciones ideológicas, pero al final el periodismo tiene principios universales que tú tienes que primarlos. Pero bueno, dejemos eso ahí. Escuchemos primero vamos con México, donde está Héctor Urgeyes, secretario de la Organización Nacional del Partido Alianza Venezuela, que ya saben ustedes respalda a Edmundo González y María Corina Machado. Y después escuchamos al coordinador del Grupo de Puebla. Es un joven también con peso, Matías Capeluto. Esa maquinaria militar frente a las costas de Venezuela, en esencia para ti, es un combate a los carteles de la droga, indistintamente si ahí está Maduro, Padrino López y Diosdado Cabello, ¿o es un asunto ideológico de Estados Unidos por las posiciones históricas desde que asumió el poder Hugo Chávez en Venezuela, Héctor? Sí, fíjate, yo creo que hay que dejar la ideología a un lado, ¿no? Esto es un problema, las drogas es un problema que está matando a nuestra juventud. Es decir, el mayor incidencia de muerte de jóvenes en el mundo hoy es por producto de las drogas. Y esto lo reconoció la vicecanciller o la canciller colombiana, cuando dice que es un problema transnacional y que debería verse así. Sí, aquí el CELAC debería estudiar y discutir sobre cómo entre todos combatir este flagelo, cómo combatir el narcotráfico, que ha venido escalando además y permeando las estructuras de Estado de muchos países. Nosotros en Venezuela estamos convencidos, pues, de que eso que intentó Pablo Escobar en Colombia y no pudo en su momento, lo logró en todo caso ahora el cartel de los soles en Venezuela, cuando permeó la estructura del Estado y la estructura militar de nuestro país. Estos tres presos en los Estados Unidos son tres generales que han venido declarando, cantando cómo opera el cartel de los soles. Y tres generales que estuvieron muy cerca de Hugo Chávez y muy cerca de Maduro, que fueron además, ocuparon altos cargos en el gobierno nacional. Estamos hablando de tres líderes del cartel de los soles que han reconocido, han confesado la culpa y han declarado cuál es su conexión con el resto del gobierno. Si el Estado venezolano no puede verse como un Estado, es un narcoestado, es un clan, es un cartel de los soles. Pero además esto también ha pasado en otros países. Bueno, Honduras, tenemos que reconocer, Honduras tiene 2 expresidentes presos en los Estados Unidos o condenados en los Estados Unidos por narcotráfico. Uno que ya murió. Y no era por narcotráfico, era por el asunto de la FIFA. Capeluto sabe muy bien. Pero su familia estuvo también vinculada y acusada de narcotráfico. Tenemos que ver cómo hay otros dirigentes, además políticos de Honduras y de nuestros países, que están acusados, no solamente en los Estados Unidos, sino que en Europa, por narcotráfico. Eso tenemos que reconocerlo. Leía en estos días una noticia de que en los últimos meses o años se han destruido por parte de
de la policía y de las Fuerzas Armadas hondureñas más de 160 pistas clandestinas en la zona del departamento de Gracias a Dios. ¿Esas pistas son para qué? ¿Esos aviones que dejan ahí abandonados fantasmas son de qué? ¿De dónde vienen esos aviones? ¿Vienen de Noruega? ¿Vienen de Argentina? No, esos vienen de Colombia y de Venezuela. Eso está declarado, eso no lo estamos inventando, eso es un narcoestado. Venezuela se convirtió, y esto lo ha dicho hasta Petro, cuando ha acusado y ha dicho en otras ocasiones que en Venezuela se esconde los dirigentes de la FARC, ¿no? Y es una guarida. Venezuela se convirtió en la guarida, en la taima, en la zona de impunidad, no en la zona de paz, es la zona de impunidad del narcotráfico. Y eso hay que combatirlo entre todos, porque ya no es un problema de una nación, es un problema transnacional, internacional. Ojalá otros países estuvieran diciendo, bueno, sí, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a enviar también a nuestros efectivos policiales y militares a combatir este flagelo. Y vamos a acabarlo donde está. Es decir, el problema es que no es que los Estados Unidos quieren invadir Venezuela, no, es que en Venezuela se refugian estas bandas de criminales. Y tenemos que acabar con ello. Ya no es un problema de ideología, ya no es solo que se robó las elecciones Maduro. A mí me causa dolor más bien, cuando veo que hablan de defender la soberanía. ¿Y en quién recae la soberanía? No es en el pueblo. Y a través de cómo el pueblo ejerce su soberanía, no es a través del voto. Bueno, en Venezuela vayan a defender la soberanía que nos quitó Maduro, que nos robó Maduro, cuando el pueblo decidió en más del 70% que quería un cambio, y Maduro, con esas fuerzas armadas que son del cartel de los soles, se impuso y se mantiene en el poder, en un régimen que además está destrozando no solo a Venezuela, sino que a Latinoamérica, porque nos afecta a todos. Nos viene afectando a todos. Esa migración, ya somos 9 millones de venezolanos. 9 millones de venezolanos que están caminando por toda América, caminando por América precisamente huyéndole a Maduro, no es a las sanciones. Eso no es verdad, que las sanciones son lo que han producido el desastre que ha venido perpetrándose en Venezuela. ¿Por qué el CELAC no discutió que ayer, en el mismo momento que estaban discutiendo sobre supuestamente esta intervención militar americana en tierras venezolanas, dentro de Venezuela se estaban llevando presos a más de 20 dirigentes políticos, juveniles en su gran mayoría? ¿Por qué no hay 2 desaparecidos de ayer, 2 dirigentes políticos tienen ya más de un año presos? Roland Carreño y otros dirigentes políticos que fueron desaparecidos, que tienen más de 24 horas donde no sabemos dónde están, que los llevaron, supuestamente los cambiaron de cárcel, pero no se sabe dónde están. Hay más de 1000 dirigentes políticos presos en Venezuela, de los cuales hay más de 300 militares presos, militares que sí se comprometieron con la Constitución, hicieron un juramento y por eso están presos, por no convalidar lo que está pasando en Venezuela, por ser disidentes, por no pensar igual a lo que piensa esa banda de delincuentes. Eso es lo que tenemos que discutir. Vamos a discutir, vamos a unirnos. Yo sí creo que debemos los americanos, los latinoamericanos tenemos que unirnos, pero tenemos que unirnos para combatir la ilegalidad, para combatir las drogas y para respetar nuestra democracia. Lo que nosotros estamos pidiendo desde Venezuela es que nos apoyen, que apoyen el sufrimiento de un pueblo que está pasando hambre y miseria por culpa de unos delincuentes como Maduro y su clan, Diosdado Cabello y todo el cartel de los soles. Bueno, miren, hay algo que es irrefutable, Después de las últimas elecciones en Venezuela, hasta Lula dudó realmente de la legitimidad de ese proceso electoral. Petro, al final yo no sé si reconocieron el gobierno de Maduro, hasta le perdí la pista. Pero no lo han reconocido. ¿Perdón? No lo han reconocido. Lo que dicen que tienen que hacer es tratar con el que está correcto ahí. Pero no reconocen el resultado de esas elecciones. Es que las elecciones el mundo lo vio. Nosotros tenemos las actas. Están en resguardo, gracias a Dios, en Panamá. Y eso lo vio todo el mundo. Maduro se juramentó porque un CNE que él impuso. Bueno, ayer vi, por cierto, a ese
presidente de esa institución, también alistándose y hablando de Chávez y hablando de la defensa del régimen. Es que las instituciones en Venezuela no son instituciones autónomas, todas están coordinadas por el mismo clan, por el mismo cartel de los Soles. Ahora, no es el mejor momento histórico del socialismo del siglo XXI, de Hugo Chávez. No es el mejor momento histórico. Hay muchas debilidades desde el comienzo que gobiernos políticamente afines con la izquierda de Venezuela dudaron del proceso electoral. Ahí le ha quedado cuesta arriba a Venezuela el convencimiento realmente de la legitimidad de esos resultados. Pero bien, voy hasta Buenos Aires con Matías Capeluto. Ya te referiste a esto, pero de manera así breve, sobre si en efecto le asiste la razón a Honduras con su derecho local de decir: vamos a combatir militarmente en cualquier rincón del mundo donde estén los carteles de narcotráfico. Si le asiste a Estados Unidos. Sí. Sí, es que usted dijo si le asiste a Honduras el derecho por su constitución. No, me refiero a Estados Unidos. No, pero así lo dijo ahorita. Ah, bueno, gracias por corregirme, gracias por estar atento, Gerardo. Ese es el puntito clave ahora. Si este trío, Diosdado, Padrino, Maduro, forman parte de ese cártel de los soles que arguye Estados Unidos, que valiéndose de derecho internacional dice: vamos a guerrear con todos los carteles de las drogas y redes criminales, no importa dónde estén, si son o no son funcionarios públicos. Adelante, Matías Capeluto. Muchas gracias. Con todo respeto, venía escuchando los distintos comentarios y argumentos de quienes participan del programa y me pregunto realmente si existe algún latinoamericano que esté a favor de que un solo tiro salga de una potencia extranjera contra un latinoamericano. No lo podemos aceptar. América Latina es una zona de paz y la CELAC, nos guste o no, es la única mesa donde todos, incluso el gobierno de ocupación argentino que tenemos liderado por Milei, están sentados en esa mesa. Si realmente la CELAC fuera un lugar donde solamente están sentados los amigos, Milei no tiene nada que hacer ahí. Y sin embargo, la Argentina sigue participando de esa mesa de discusión. ¿Por qué? Porque necesitamos un espacio de debate, un espacio de encuentro político, donde no solo son encuentros para tomar un café o hacer un viaje, como decía el maestro Porras, sino que también es un espacio para que expresemos nuestras diferencias. Y a veces va a pasar que no vamos a estar todos de acuerdo. Y eso es una trampa, porque ni siquiera en una familia todos tienen que estar de acuerdo para decidir si cambiamos o no el colchón o la heladera. Digo, para dar un ejemplo burdo. Entonces, ningún latinoamericano puede estar a favor de lo que está pasando hoy en el Mar Caribe. El presidente Petro dice que el cartel de los soles no existe, que es la excusa ficticia que tiene la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. Y cuando recién, Renato, comentabas que si es un problema ideológico el que está teniendo Estados Unidos con Venezuela, yo estoy de acuerdo con usted, no es un problema ideológico, es un problema económico. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo de América del Sur, gas natural, energía hidroeléctrica, carbón, hierro, oro, bauxita, níquel, diamantes, eso es lo que es Venezuela. Por eso es importante Venezuela. La lucha contra el narcotráfico que Estados Unidos hace muchas décadas nos tiene acostumbrados a decir combatir, siempre fue la excusa para intervenir en gobiernos, para derribar gobiernos, para someter a América Latina a los designios de Estados Unidos. Entonces, por supuesto que nadie quiere narcotráfico, por supuesto que nadie va a defender nunca a un narcotraficante, por lo menos nosotros de este lado. Porque la izquierda con los narcotraficantes, nosotros no lo defendemos. Sin embargo, los presidentes que terminan presos con relaciones con narcotráfico no son de izquierda, ¿no? Siempre son de derecha. Entonces, ahí hay un elemento, me parece importante para destacar. Porque recién se mencionaba que había algo como irrefutable, que no es el mejor momento del socialismo del siglo XXI. Y es el mejor momento de la extrema derecha en América Latina. Fíjense lo que está pasando en nuestro país. Nosotros nos estamos en Argentina con Milei y la extrema derecha y la intervención de Estados Unidos con este gobierno de ocupación que tenemos, aumentó el desempleo. Acaban recién, hace 20 minutos, de intervenir en el mercado de cambios porque se está disparando el dólar. Estamos en una inflación creciente. Realmente estamos en una crisis muy grande producto de esta extrema derecha en América Latina. Entonces, ahí
yo creo que hay que encontrar el punto de unidad. Ninguno de los que estamos formando parte de este programa podemos estar de acuerdo en que tiene que salir un tiro de una bala norteamericana contra un latinoamericano. Ese tiene que ser nuestro consenso. Entonces me da por momentos vergüenza que en encuentros como en la CELAC haya países que no se animen a discutir esto. Haya países que hagan silencio porque lo único que pretenden es apoyar o representar los intereses de Estados Unidos en América Latina. Eso me parece vergonzoso para los latinoamericanos. Pareciera que no aprendimos de los últimos 200 años de historia, ¿no? Porque cada país tiene su propia visión de acuerdo a sus intereses en la relación con Estados Unidos, Capeluto, y eso tú lo debes comprender. Mira, el mayor nicho de nuestras exportaciones es Estados Unidos. Y así muchos países tienen sus propios intereses bilaterales con Estados Unidos. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en algo. ¿Te acuerdas de aquella guerra de Irak? Nos dijeron que tenían armas ofensivas los iraquíes. Dime, y esa fue una guerra inventada por los gringos. Correcto. Esa fue una guerra inventada por los gringos. ¿Cierto? Usted puede estar o no de acuerdo con el finado Saddam Hussein, pero ahí no encontraron armas ofensivas. ¿De destrucción masiva? Sí, armas de destrucción masiva, armas ofensivas. Esa es la debilidad de Estados Unidos. Y todo latinoamericano debe tener sus propias contradicciones y preguntarse. Algunos van a decir, está bien lo que hace Estados Unidos porque ese trío son narcotraficantes, pero también contrastarlo. Y si por la historia de Estados Unidos lo que tratan es de explotar toda la riqueza que hay en su tierra de Venezuela, porque no podemos dejar de reconocer que son la primera reserva mundial de petróleo, más que muchos países allá del Medio Oriente, que Arabia Saudita y que todos sus países. Entonces quedas con la duda. ¿Qué realmente hay en juego en esta guerra? Te paso una vez más, Capeluto. Sí, estoy de acuerdo en lo que estabas mencionando. Digo, parece ser que toda esta historia del cartel de los soles no es más que otro invento de los Estados Unidos para intervenir a los gobiernos que no les están obedeciendo. Por supuesto que entiendo también que hay intereses, ¿sí?, bilaterales de cada uno de los países con Estados Unidos, y eso se respeta. Ahora, lo primero que tenemos que respetar es América Latina. Por eso la importancia de la CELAC. Por eso la importancia de lo que pasó durante la presidencia pro tempore de Honduras y lo que está haciendo ahora Colombia, que es, a pesar de todo, a pesar de todas las trabas que estamos teniendo por parte de la extrema derecha, seguimos teniendo un espacio de conversación y de encuentro político. Lo peor que podemos hacer es separarnos, lo peor que podemos hacer es dejar de hablar entre nosotros, lo peor que podemos hacer es aislar al pueblo venezolano. Eso es algo que no debe pasar en América Latina. Entonces, me parece que tenemos que serlo bastante prudentes, pero a la vez responsables en esta situación de que no podemos tolerar y debemos expresarnos en todos los ámbitos de que no vamos a estar de acuerdo en que ninguna potencia extranjera, sea Estados Unidos, sea China, sea Rusia, quien sea, intervenga en América Latina. Esa tiene que ser la enseñanza de nuestros últimos 200 años. Ahora, yo voy a decir algo atrevido, Capeluto, mira, pero hay liderazgos políticos en la historia antiimperialistas, convencidos de su ideología y en contra de la ideología de esta potencia económica y militar mundial como es Estados Unidos, que han jugado a una doble moral. ¿Ok? Esos gringos imperialistas hay que envenenarlos porque les fascina tanto consumir drogas. Viven también que andan buscando nuevas emociones y su mayor debilidad es el consumo de drogas. Terminemos de envenenarlos y prestemos y facilitemos el tráfico de drogas para Estados Unidos. Y además ahí conseguimos pisto nosotros. Yo, por eso te digo, me raspo. Yo creo que la historia demuestra que en el asunto del juego y el debate ideológico puede haber, no digo países, liderazgos políticos antiimperialistas con una formación ideológica antiimperialista que cuando llegan al poder faciliten todo para terminar de envenenar a Estados Unidos. Mira, estas cosas no las podés descartar. Estas cosas no las podés descartar. Yo soy mayor que tú. Renato, y en esa doble moral
tú ves cómo se dice que puede ser por razones económicas que los Estados Unidos quieren el petróleo venezolano, y resulta que Maduro le ruega, se arrodilla ante los venezolanos, ante los americanos para que se lleven el petróleo. Es la Chevron. Maduro pidió que Chevron no se fuera de Venezuela, que la empresa Chevron, que los Estados Unidos den licencia para que las empresas americanas puedan explotar el petróleo venezolano. Entonces ahí hay una doble moral también. No es verdad. Ya los Estados Unidos no quiere el petróleo venezolano, pues ya lo tiene. Ya se lleva la mayor cantidad del petróleo venezolano, se lo lleva a los Estados Unidos. Así que revisen eso, porque eso ya no les funciona. No es verdad que en Venezuela están detrás del petróleo. No es así del todo. Pero tienen tantos minerales. Bueno, pero entraríamos a otra faceta del tema. Sí. El tema son esos buques frente a las costas de Venezuela y el inminente operativo, que uno no sabe si es pura intimidación, si algo quiere negociar el presidente transaccional de los Estados Unidos. Ustedes han escuchado este término. Claro. El presidente transaccional de Estados Unidos. La política exterior de Estados Unidos es en función del business, Renato, de los negocios. ¿O realmente su intención es capturar a estos liderazgos que hemos estado mencionando? ¿O qué? Solo permíteme. ¿Tú quieres decir algo? Solamente para mencionar una cosa, porque yo creo que los medios de comunicación, además de debatir, confrontar las ideas, deben servir para informarse, ¿no? Para educarse también. Aprovechando la pausa, cuando se bajó un poquito la luz, conversaba con el canciller Javier Bu, que le mando saludos, y con el embajador Rosales. Y aquí se dijo ahorita que el concepto de consenso suficiente no existe. Así se acaba de decir, está grabado. Y existe, pues. Solo que la CELAC nunca lo había utilizado. Lo usa el Parlamento Europeo, lo usa la COP, la usa la ONU y lo usa la OEA. El consenso suficiente se usa cuando, y Capeloto ahora que lo dijo, me recordé que dice, no están todos de acuerdo, pero en la casa se toman decisiones. Bueno, aunque no estoy de acuerdo con la declaración, no tengo una acción frontal en contra de ella, entonces la dejo pasar. Eso es el consenso suficiente. Y lo que pasa con la CELAC es que usted tiene aquí un canciller o un vicecanciller y está llamando a su capital para ver si le aprueban un párrafo. Y a veces el tiempo no da. Nicaragua no apoyó la declaración de Tegucigalpa porque dijo que era muy light, porque nosotros habíamos logrado 8 puntos que habíamos tenido el apoyo de 31 países. Argentina dijo que no podía apoyar porque aunque estaba de acuerdo con toda la declaración, el hecho de que se hablara del bloqueo a Cuba, su cancillería le decía, usted no puede aprobar eso. Y eso anulaba todo el documento. Entonces dijo, estoy de acuerdo con lo demás, excepto por ese punto. Y Paraguay no le gustaba que cuando la CELAC pide que el próximo secretario general no sea solo de América Latina y el Caribe, porque lo estamos pidiendo, sino que sea una mujer, Paraguay dice, yo no puedo poner que sea una mujer porque entonces estoy excluyendo a los hombres, no sé, algo así. Y no podía hacerlo. Entonces, cuando la presidenta dice, hay 30 estados y los otros 3 están de acuerdo en la generalidad, pero es por un punto y yo no voy a mandar a Lula de vuelta a Brasilia, a que vino sin aprobar nada, y dice consenso suficiente. Se hizo para el Pacto Verde de Europa, que hubieron países que no lo acompañaron, pero ahí están. Se hizo para la COP21, el acuerdo de París en 2015, y se hizo en la OEA por el tema de Nicaragua, ¿no? Y finalmente se hizo en Naciones Unidas por el tema de Corea del Norte e Irán. O sea que hay países que dicen, no acompaño a la redacción, no voy a hacer nada en contra de lo que está declarando, entonces lo dejo pasar. Eso es el consenso suficiente como término. Mira, que no se había usado en la CELAC, bueno, Xiomara Castro ya lo llamó y ahora estamos en debate para eso. Gerardo, pero fíjate que ahora me parece que ya le cambiaron el término. Consenso suficiente para mí es mayoría, la mayoría. Y hace poquito, en el Consejo Nacional Electoral, bueno, 2 consejeras dijeron esto. ¿Y qué dijo Marlon? A ver. No, consenso es todo, dice. Pausa comercial, volvemos. Y después me explica. Mira. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banpaís.
que con una nueva imagen se transforma para seguir avanzando, juntos hacia adelante. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Más mensajes a través de X. El Cártel de los Soles es un grupo terrorista dañino para América Latina. Ellos tienen nexos con Hezbollah, Irán, etc. Edgardo Mejía escribe: el capo dictador de Maduro abandona el poder, solo está negociando irse con los miles de millones que se robó del pueblo de Venezuela y del tráfico de drogas con el Cártel de los Soles, dinero que tienen en paraísos fiscales. Chávez opina: ninguna, igual Donald Trump está enfermo. Juan Carlos opina: los Estados Unidos va por el Cártel de los Soles, jamás contra la población venezolana, así como los Estados Unidos vino por Home a Honduras. El despliegue militar extranjero es un insulto directo a la soberanía y una agresión abierta contra toda Latinoamérica. Esta respuesta es muy sencilla, el desenlace será hasta que caiga el dictador jefe del Cártel de los Soles. Vamos a ver a través de WhatsApp. Yo sí creo en los argumentos de Estados Unidos. Pregunto, ¿por qué tanta consideración y debate para capturar a delincuentes, narcos, terroristas y contrabandistas? Ellos cuando hacen lo suyo nos irrespetan y nos hacen daño violando todos nuestros derechos y toda ley. Entiendo que Estados Unidos quiere capturar al liderazgo del Cártel de los Soles y en ningún momento causar daño a Venezuela y a los venezolanos. Otra opinión: yo no entiendo por qué la gente no se da cuenta que los Estados Unidos lo que está peleando es el petróleo de Venezuela y riquezas minerales, y referente a eso del Cártel de los Soles, lo que pelean los Estados Unidos es ese negocio de las drogas, pues ellos son los principales narcotraficantes. Otra opinión, la pregunta: ¿dónde está el respeto por el derecho internacional? Por favor, ¿dónde estaba el derecho internacional cuando Maduro destrozó los resultados electorales de Venezuela, aferrándose a su dictadura como si fuera la última arepa en el plato? No nos sermoneen sobre soberanía cuando el voto del pueblo se desecha como basura de ayer. Alguien dijo aplicación. Vamos a ver otra opinión. Pregúntele a Capeluto si considera a Maduro un presidente legítimo, electo por el voto popular. Otra opinión. Matías, no seas cínico, el mal llamado socialismo democrático solo trae miseria y pobreza. Deja de engañar. Milei, el mejor presidente de Argentina. Odian Estados Unidos, critican y quién es el mayor país con tanta inmigración que da la oportunidad a tanta gente. Renato, no te quemes la boca, a Estados Unidos no le interesa ese petróleo pesado, si lo quisiera hace tiempo lo hubiera hecho. La CELAC no se define por un grupo de países con ideologías absurdas, o sea que el socialismo sí debe permanecer, no van a jugar con la mente de los pueblos, fuera el mal llamado socialismo democrático. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a IPSA. 56 años liderando con calidad y garantía. Dicho así de una manera simple, con el respeto que te tengo, porque a mí los jóvenes que a la edad de Gerardo llegan a ser vicecanciller de un país, los tengo que admirar, es por algo. De acuerdo. Es por algo, es porque tienen talento, indistintamente que usted esté de acuerdo o no con las posiciones que defienden. Gracias. Y hablábamos de una dupla, Gerardo, Renato, más allá en el futuro cercano, no sé. ¿Te imaginas un programa entre nosotros debatiendo con respeto, sin descalificarnos? Oíme. Me parece que sería... Pero creo que ahí te desarmé con eso del consenso suficiente para unas cosas. Yo solo quiero mencionar algo que yo le decía... Y para otra, y para el TREP no. Algo que yo le decía a Renato en la pausa. Hay un consejo que le dan a los políticos, y yo se lo doy también a los políticos que están empezando sus carreras. Nunca hay que pelearse con el que tiene el micrófono en la mano, y menos con el que manda las pausas. Porque ya se acabó el tema, pues. Ahora yo puedo argumentar, ya el byte está cortado, ya vimos la pausa, no, ya estuvo. Yo te dije, solo para comentarles con el tema cerrar el tema del consenso suficiente. Tiene que ser en la condición en la que, aunque yo no acompaño la declaración, no me voy a oponer. Ese es como el concepto teórico del consenso suficiente. Si yo tengo una oposición y digo, estoy en contra de eso, entonces ahí no, pero eso es lo que estamos debatiendo. Institucionalmente, según las reglas de la comunidad de Estados latinoamericanos, cuando no están de acuerdo todos, no pueden hablar a nombre de una institución. Eso sí, eso totalmente. Bueno, totalmente. Estamos discutiendo. Y ahí como ya lo dijo Porras,
la CELAC es un mecanismo que no tiene una secretaría, o sea, que no tiene quien tenga esa capacidad de estar haciendo sus documentos. Cuando una cancillería asume la CELAC, asume la cancillería como tal y después se la tiene que heredar a la otra. Solo quiero mencionar algo porque yo creo que hoy el multilateralismo, ya hablamos un poco de las crisis del socialismo y las crisis de la ultraderecha, pero la crisis más preocupante es la de los sistemas multilaterales. Hay, por ejemplo, una denuncia de la Corte Penal Internacional, una orden de arresto contra el jefe de Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, y nadie la aplica. Y a Putin también. Y nadie la aplica, ¿no? Y a Putin también. Pero ¿sí? nadie la... Tiene una orden de captura. Entonces son mecanismos vinculantes que toman decisiones que nadie aplica, ¿verdad? Por ejemplo, hay decisiones que dice la ONU, que le dice a Rusia, o que le dice a Israel, o que le dice esto y el otro, y sencillamente no lo aplican. Entonces, no el tema está solamente en que sean vinculantes o no, en que tengan secretarías o no, es que el multilateralismo como tal se ha debilitado, porque las potencias que pueden imponer criterios en base a las armas, ya sea cualquiera, entonces están imponiendo un criterio unilateral frente al concierto de las naciones. Entonces, aunque ustedes se pongan de acuerdo, como a las armas las tengo yo, la lógica la impongo Claro. yo. Pero mira, la izquierda y la derecha, o como le llamen, así se han repartido el mundo y así pelean sus intereses económicos. ¿Sabe qué dice Kissinger en su último libro, que lo escribió justo, lo publicó antes de morir? Decía Kissinger, hay que cuidar el multilateralismo, dice, porque si en mi mundo, en mi tiempo, yo no hubiera tenido una ONU que me estuviera vigilando, consumimos al mundo, dice Kissinger. O sea que él sentía que en ese momento había al menos un contrapeso que frenaba esas intenciones en el marco de lo que fue la Guerra Fría. Entonces hoy, si Naciones Unidas no tiene... Bueno, ¿sabe qué? Ahorita Estados Unidos acaba de anunciar que retira la visa de todos los palestinos para que no puedan estar en Naciones Unidas. Sí. En 1988, el gobierno de los Estados Unidos hizo lo mismo contra el líder Yasser Arafat. Y lo que hizo las Naciones Unidas fue sesionar en Ginebra, o sea, mandó la sesión de la Asamblea para escuchar el discurso de Gaddafi, de Yasser Arafat en Ginebra en 1988. ¿Usted cree que hoy Naciones Unidas va a hacer algo similar? Yo lo dudo. Yo siento que se ha perdido la fuerza. Para mí que ese multilateralismo, la izquierda y la derecha lo violan constantemente según sus intereses. Yo te quiero responder esa inquietud. Y yo te digo, no sé si coincidimos, para mí que ya Israel Totalmente en Gaza sobrepasó la guerra después de lo que pasó en octubre. Estoy de acuerdo. De 2024. Ahora, tomando... Ya para mí eso... El otro día dije genocidio, pero no sé si es la palabra correcta, pero creo que ya Israel en Gaza ya sobrepasó la dimensión de lo que jamás hizo con los judíos. Reprochable también, ¿eh? Entonces, reprochable también. Sí, Dime, mira, recuerdo, sí, bien rápido, recuerdo, aquí estuvo ya fallecido Matías Funes, y digo una expresión patastera ideológica o patastera argumentativa. Patastera ideológica. Sí. Entonces, básicamente yo creo que cuando se intenta, te dio respeto Gerardo, establecer un discurso tomando partes de uno, del otro y tal, y no hay una línea argumentativa definida, realmente se pierde la intención de sostener un argumento. Yo quiero decirte, en relaciones internacionales, los principios básicos de las relaciones internacionales es la participación de gentes, subrayo y negrilla, gentes. ¿Eso qué significa? Personas que tienen capacidad de decidir por los estados que representan. Lo segundo, esos estados deben tener territorio suficiente para ser importantes en lo que están proponiendo. Y tercero, recursos. Y justamente en este momento, en CELAC, los países que se han pronunciado y lo han hecho en contra y los que están también a favor, deben medir esas condiciones que son elementos fundamentales de las relaciones internacionales para lograr imponer su criterio. ¿Qué está pasando? Realmente se ha hablado mucho del principio de autodeterminación de los pueblos. Pues bueno, Estados Unidos también tiene ese principio y lo debe aplicar. Su autodeterminación es agarrar el título 50, investigar, tener pruebas,
agarrar a 3 que se declararon culpables y sobre lo que ellos declararon tomar la acción. Eso es autodeterminación, como también es autodeterminación, Capeluto, que los países que tú mencionas se oponen, pues sí lo pongan. Ahora, de ahí a decir que todos se oponen, no, Capeluto, no es así. El mismo país donde tú estás en este momento, tú debes reconocer que se opone. Cierro con esto. La dinámica de izquierda o de derecha, Renato, obedece a una, valga la redundancia, dinámicas de imperio. Recuerda cuando en Latinoamérica hubo estados militares, empezando por Argentina, donde está Capeluto ahorita, Videla, ¿quién lo puede olvidar? Y otras dictaduras, también en Latinoamérica, en Brasil, Stroessner, etcétera, aquí en Honduras. Después vino los gobiernos democráticos. ¿Por qué fracasaron las dictaduras? Porque reprimían, porque mataban. Los gobiernos democráticos o supuestamente democráticos ofrecían que iban a quitar eso. También fracasaron porque no cumplieron las promesas y le dieron espacio, como en Venezuela, a Hugo Chávez que tomara el poder y a muchos otros que lo toman. Okay. En este momento, cuando tú dices, Renato, que sí lo dices, el socialismo del siglo XXI está en el peor de sus momentos, es cierto, esa dinámica de imperio lo ha empujado a que el no cumplimiento de sus promesas electorales lo está desgastando y lo que está haciendo es de nuevo dar la vuelta para darle espacio a otros actores que muy posiblemente puedan tener una relevancia electoral si no hay trampas en el TREP, etcétera, pero que si no tienen un fundamento realmente basado en argumentos para defender sus posiciones, van a caer en lo mismo. A la vuelta de 8, 10, no sé cuántos años, 12, van a caer en lo mismo y le van a dar espacio a los otros de izquierda o militares para que tomen el poder. Esa dinámica no se puede tener, no se puede olvidar. Gracias, Marco Porra. Capeluto y Urgelles tendrán unos segunditos después de la pausa comercial. Capeluto, solo unos segunditos. Unos segunditos significa que ni siquiera el minuto para que tenga oportunidad también Urgelles. Adelante, Capeluto. Muchas gracias. Remarcar lo siguiente, y lo volvemos a repetir. América Latina no quiere ver, y no queremos los pueblos latinoamericanos ver una sola imagen de cualquier pueblo latinoamericano que hoy sea invadido por una potencia extranjera. No hay medias tintas con eso. Ok, muy Muchas bien. gracias. Urgelles, adelante. Bolívar tuvo que recurrir a ejércitos y a la ayuda de ejércitos extranjeros como los ingleses, los irlandeses, los franceses, inclusive los americanos y los haitianos. Nosotros estamos diciendo que para combatir el narcotráfico, en este momento no podemos solos y necesitamos la ayuda de todos los pueblos de América. ¿Cuántos segundos perdimos en este momento de la pausa comercial? 7. Vamos a la pausa. Ya no hay pausa. Hombre, por la mejor noticia de los últimos meses. Aunque yo amo las pausas porque las pausas, son de ahí sale el salario ingreso, de nosotros, por supuesto, y la rentabilidad de la empresa. Unos segunditos, Gerardo, por favor. En 2017, en este país se reeligió de manera ilegal una persona que Estados Unidos tenía información, era el jefe de un cartel de la droga, que es Juan Orlando Hernández. Y lo tienen allá condenado. Y la OEA dijo en ese momento que había que repetir esas elecciones porque era un fraude escandaloso. En ningún momento nosotros que nos enfrentamos a eso, que nos fuimos a las calles, hubiéramos pedido o salir a exigir una intervención militar en contra de Honduras. Una intervención militar, uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina. ¿Cómo termina? Correcto. Menos con el armamento que hay actualmente de Estados Unidos en las costas de Venezuela, uno puede saber cómo va a empezar eso, ni idea de cómo puede terminar. Pareciera que estamos en el mismo escenario, porque hay gente en Honduras que defiende que a Juan Orlando no lo llevaron los gringos por el asunto de drogas o haber financiado campañas por drogas, sino por lo de Palmerola. Mira, en ese escenario estamos con Nicolás Maduro en este momento. Claro, Nicolás Maduro. Si es narcotraficante o no. Tiene el tic-tac, le está sonando en sus oídos desde ya, no ahorita por estas circunstancias, sino desde hace mucho tiempo. Y eso va a desenlazar en algo que realmente va a ser favorable para el pueblo venezolano y Latinoamérica en general. Capeluto, ojalá que esté con nosotros otra vez. Héctor Urgelles, ojalá que estés otra vez con nosotros. Yo sé que Gerardo estará, y lo mismo que don Marcos Porra. Muchas gracias a todos. Buenos días.